Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén todos muy bien. Buen día, Martín. Buen día, Sergio. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, buen día a todos. Gracias por participar. Gracias, Bueno, Nico, buen día. bienvenidos, perdón, bienvenidos al House View del mes de marzo, últimos días de marzo, cierre del primer trimestre de la era Milei. Así que nada, vamos a ver un poco cómo fueron la evolución de los distintos indicadores de la economía y los financieros y después acompañar un poco con todo lo que fueron las inversiones, la evolución de las mismas y qué estamos esperando para adelante. Tal cual. Sí, gracias, Nico. Sí, fíjate, ya cumplimos casi un poco más de 100 días. Hace rato estamos diciendo 100 días del gobierno de Milei, pero la verdad que los acontecimientos van muy rápido. Fíjate que hemos tenido picos inflacionarios y ahora ya algunos ya están hablando en recuperación y se ilusionan con recuperaciones en B. Así que bueno, vamos a tratar de ordenar un poquito dónde estamos parados y cuál es nuestra mirada de cara a lo que viene, ¿no? En términos de tipo de cambio, inflación y obviamente cuáles son los riesgos que suponemos o entendemos que el programa está acumulando. Así que eso es un poco lo que vamos a ir viendo. Después ya le doy Bien. paso a Sergio para que nos muestres cómo vienen las carteras y qué alternativas de inversión estamos sugiriendo a los clientes. ¿Te parece? Bárbaro, buenísimo. Te dejamos con la presentación Entonces, entonces. como siempre, Nico y Sergio, cualquier consulta y al público en general, cualquier consulta que tengan, no hay ningún problema. Tratamos de ir respondiendo con la mayor certeza posible. Entonces, un poco el título de este house era el desafío de la sostenibilidad, porque obviamente tuvimos muy buenas noticias en los primeros 3 meses. Tuvimos un acomodamiento de las principales variables macroeconómicas, la más importante, o si quieren, la madre del borrego, que siempre fue la política fiscal. Bueno, tuvimos en los primeros 2 meses del año un resultado fiscal inéditamente positivo, ¿no? Esto si lo comparamos contra el PBI de los 2 meses de cada año. Bueno, fíjate cómo en el primer trimestre del año pasado teníamos un déficit financiero de 5 puntos del PBI, ahora ya tenemos un superávit del 1,3%. Y algo similar pasó con el saldo comercial, un poquito menos abrupto el cambio, pero sí el año pasado teníamos un déficit poquito, ¿no? 0,2 puntos del PBI y ahora estamos teniendo en enero y febrero un superávit de casi 2,7 puntos del PBI. Entonces, lo que propongo hacer un poco es ver por el desafío de la sostenibilidad cuántas buenas noticias de estas podemos ir encontrando a lo largo del año o algo, cuáles son los puntos flojos de esta recuperación, obviamente también destacando los puntos fuertes que tuvieron esta decisión del gobierno de encarar con todo este plan de ajuste y de reacomodamiento de precios relativos que obviamente recién arranca, ¿no? O suponemos que recién está arrancando. Entonces, empezando con el frente fiscal, bueno, un poco ya lo hemos venido comentando a lo largo de nuestros semanales y en otras charlas que hemos tenido, cómo fue este gran ajuste que hizo el gobierno con un poquito de todo, pero dentro de este poquito de todo lo que más se destaca es la licuación de gastos, ¿no? Fíjate que este superávit primario y financiero que tuvimos en los primeros 2 meses tuvo una combinación. Los ingresos cayeron un 3%, básicamente no derraparon los ingresos porque tuvimos dos componentes importantes que fueron la recaudación por retenciones, que obviamente se favorece por el aumento del tipo de cambio y algo más de exportaciones, al tiempo que tuvimos el gran aliado que tiene el gobierno para esta estabilización, que fue el impuesto país, que prácticamente se triplicó respecto al año pasado, mientras el resto de los ingresos, obviamente con una recesión que ahora le vamos a poner algo de números, tuvo una caída importante. Eso, si quieren, es lo contenido. Por el lado del gasto, hay un poco la decisión política y ahí se mezcla la licuadora. Fíjense las jubilaciones, que es bueno, lo que más pesa en el gasto público. Tengan en cuenta que el principal gasto del gobierno nacional es el sistema de jubilaciones y pensiones, que son 9 puntos del PBI más o menos, y el segundo que le sigue en importancia no llega al 3%. Entonces, como esto para ver la gran participación que tiene o la gran incidencia que tiene el gasto en jubilaciones en el gasto total. Pero después tenemos motosierra, licuadora, congelamiento en todos los demás componentes. Tuvimos
la caída del 55% de los subsidios. Ahí si le quieren poner un verbo es congelaron el gasto en subsidios, ¿no? Porque esto se acumuló, hay deuda devengada ahí dando vuelta. Las transferencias a provincias, ahí tenemos, si quieren, algo de motosierra, casi prácticamente se vinieron a pique, ¿no? Ahí tenemos el total de las transferencias, casi un 88%, un 90% si quieren redondear. Y por otro lado tenemos el gasto en salarios, que si quieren es el que menos, el que más precio le sacó, ¿no? Donde menos motosierra hubo con una caída de solamente el 22%. Pero bueno, con esa combinación entre ingresos cayendo al 3% y gasto cayendo al 31% es lo que el gobierno logró esta mejora en los resultados fiscales. Ahí lo tienen ahí en la evolución mensual, como fíjense cómo es histórica el ajustazo, por lo menos la caída del gasto. Ahí está un poco la promesa de Caputo y de Milei que vinieron para hacer las cosas y digamos esta impronta de hay una decisión política de mejorar las cuentas públicas. Así que eso, los primeros 2 meses, la verdad, le damos el visto bueno a que estas cosas verdaderamente ocurrieron y bueno, ocurrieron por encima de nuestras expectativas. Cuando lo vemos un poquito más, le empezamos a sacar punta a ese número, bueno, ahí tenemos el gran protagonista en las jubilaciones y lo pongo a colación esto porque a partir de marzo ya en abril, más allá de la discusión que tengamos sobre la fórmula jubilatoria, si hay bono, no hay bono, depende a cuándo van a ajustar, lo importante acá es que a partir de marzo esta licuación del gasto en jubilaciones se estaría terminando, ¿no? Porque a partir de ahora, bueno, ya en marzo las jubilaciones más o menos van a subir un 28%, en abril y mayo van a subir otro tanto, un 25%, y después ya van a ir más o menos ajustando a la inflación pasada. Por lo tanto, esta ventaja que le dio la aceleración inflacionaria para licuar jubilaciones, eso se terminó, así que, o se estaría terminando. Por lo tanto, ahí veríamos que esta línea tan agresiva en la caída del gasto, obviamente se va a ir empezando a ser cada vez más menos negativa, ¿no? Y por lo tanto ahí esos resultados fiscales tan positivos y que tanto festejó el mercado, por lo menos van a venir con un poquito menos de espuma, ¿no? Eso es como que hay una especie de aterrizaje en cuanto al ajuste y obviamente también en la variable de los ingresos vamos a tener el impacto de la caída del nivel de actividad, la caída de por ahora que no tenemos el impuesto a las ganancias y por otro lado quizás esté algo compensado obviamente por la mejora que tengamos en los derechos de exportación y obviamente también por el impuesto país. Así que eso es un poco la dinámica que vamos a tener en el gasto público. Ahí si quieren lo ven más detallado, cómo si tomamos el PBI de los estos primeros 2 meses, cómo pasamos de un gasto primario que se contrajo en un punto. ¿De dónde vino ese ajuste de un punto del gasto primario? Bueno, un 30% vino por jubilaciones, otro 30% entre subsidios y transferencias, y el resto se reparte entre varias partidas, pero como que a todos le llegó el momento del ajuste, gran parte de este ajuste, como se le dio, es producto de una licuación que obviamente en un contexto de un éxito en la política antiinflacionaria o de desinflación, obviamente les va a jugar en contra, salvo que venga lo que venimos un poco poniendo paños fríos en el esquema, digamos, el contexto político, ¿no? Para que estas cosas sean sustentables, el gobierno requiere de leyes para que estos gastos, este recorte del gasto sean persistentes y no un mero accidente estadístico por cuestiones de aceleración inflacionaria y caída del nivel de actividad. Así que eso creemos que por ahora esto va a continuar, pero siempre mirando la película de fondo, nos parece necesario que el gobierno debería ir avanzando en cuanto a estas reformas estructurales que le den sostenibilidad a este ajuste, que recordemos no es poco lo que tiene que hacer este año. Recordemos el año pasado tuvo un déficit primario de 3 puntos del PBI, el gobierno aspira a llegar a un superávit de 2 puntos este año y con eso equilibrar, tener un equilibrio fiscal, al menos del sector público en general, que le permita no volver a asistir acá a lo que fue el modelo kirchnerista, si quieren, o durante el gobierno de Alberto Fernández, en el cual
teníamos un tesoro que era cada vez más deficitario y teníamos un socio de eso que era el Banco Central, en el cual lo asistía permanentemente a través de emisión monetaria, la maquinita como todos lo conocemos, y el cambio rotundo que tuvimos en estos primeros 2 meses es que el sector público, lejos de ser expansivo de la base monetaria, empezó a ser contractivo. Obviamente a esto también le tenemos que sumar las colocaciones netas de deuda que está haciendo el Tesoro, como tratando de retirar pesos. Por ahora no se nota eso, básicamente porque hay un juego de suma cero, ¿no? En cuanto a las colocaciones del gobierno, hay cierto retiro de otros instrumentos, ejercicio de puts, y con eso un poco compensa los pesos que retira el Tesoro, pero más allá de la impronta que quizás el gobierno quiere mostrar como que están sacando muchos pesos del mercado, esto con estos gráficos queda un poquito más amortiguado ese efecto, pero sigue siendo bueno que el Tesoro no esté demandándole al sector, al Banco Central pesos para financiar el déficit. Por eso esto es la clave, acá es lo que va del año, y esto es lo que va absorbiendo el Banco Central a través de esos instrumentos. Si le muestro este gráfico de los años anteriores, era a la inversa, íbamos a tener un déficit fiscal creciente y asistencia del Banco Central creciente para financiar ese desequilibrio. Eso es parte de lo que también el mercado está leyendo con muy buenos ojos. Después, otra de las cuestiones que tiene para sacar pesos del mercado son los famosos BOPREAL. Ahí me falta actualizarlo, hay un poquito más ahí. Y después tenés que con eso compensa un poco la compra de dólares que está haciendo el Banco Central, que ahora lo vamos a tener, y también el pago de intereses por el aumento de los pasivos monetarios que está teniendo el Banco Central. Con todo ese combo, lo que estamos teniendo es que la desmonetización de la economía se acelera. Yo acá fui un poquito más en detalle, es decir, siempre miramos los agregados monetarios y siempre miramos cómo varían respecto al IPC. Fíjense, estamos en agregados monetarios creciendo al 150% contra prácticamente la mitad de lo que subieron los precios. A eso lo tenemos que bajarle un poquito la espuma porque lo tenemos que basar en cuanto al PB, perdón, en cuanto al PBI nominal, y obviamente el PBI nominal con la caída real del nivel de actividad obviamente es menor, y es por eso que la caída en términos del PBI de los agregados monetarios es un poquito más baja que si lo tomamos en términos reales. Pero más allá de ese detalle técnico, lo que vemos es que sí, la monetización de la economía está en los niveles más bajos de los últimos 20, 30 años, y esto es un poco lo que el gobierno, bueno, acá estamos tratando de interpretar hacia dónde quiere ir el gobierno, si esto es la antesala de una apertura del mercado cambiario o si es simplemente tratar de ir con todo a este proceso de desinflación que quiere llevar adelante el gobierno. Nosotros no creemos que sea, voy spoileando un poco la conclusión, nosotros no creemos que la apertura del cepo sea en el corto plazo. Nosotros al menos hasta el año que viene, ahora voy a aprovechar a mostrar los avances y no avances en el frente externo para mostrar por qué creemos que todavía el cepo tiene, o el control de cambios en general, si quieren ser menos agresivos con el término, va a continuar durante al menos el segundo trimestre y seguramente tercer y cuarto trimestre de este año, al menos en nuestro escenario base. Ojalá lo podamos cambiar para bien, pero por ahora nos parece que todavía no están dadas las condiciones. Entonces, yo les hablé del frente fiscal, esa notable mejora que habíamos tenido en las cuentas externas, en las cuentas fiscales, que obviamente también ayudó a mejorar la política monetaria. Tenemos otra buena noticia que es la mejora en las cuentas externas. Acá ya todos saben que Argentina está en los últimos 3 meses tuvo un superávit comercial, mucho más fuerte de lo que lo había tenido en el mismo periodo del año pasado. Y acá tenemos algunas cuestiones nuevamente bajo el paraguas de analizar la sostenibilidad del ajuste. Acá tenemos, fíjense, una combinación de mejor cosecha, mejor balance energético y recesión, obviamente, que nos golpea las importaciones. Ahí ustedes los pueden ver en el gráfico de la derecha, cómo este incremento del 7,5 de las exportaciones prácticamente está concentrado en los productos primarios y las MOA, esto es, en los productos agropecuarios, y si me apuran un poquito más, le digo que es solamente trigo y aceite de soja que se recuperó. El resto de las exportaciones viene
floja. Fíjense en las manufacturas industriales cómo cae un 10% y fíjense combustibles y energía, más allá de los récords de producción que tenemos a nivel local, todo cómo le cuesta todavía a las exportaciones seguir ganando mercados y tuvieron una suba de apenas el 3%. Por el lado de las importaciones, sí se nota la mejora del sector energético en las importaciones. Fíjense, las importaciones cayeron un 65%, por eso vemos que el saldo energético mejoró bastante gracias al derrumbe de las importaciones, pero sacando ese todo el resto de las importaciones un poco que van asociadas a esta caída del nivel de actividad que estamos notando y que vamos a comentarle más adelante, pero creemos que esa caída del nivel de actividad es un gran aliado de este ajuste en las cuentas externas, como lo fue siempre, ¿no? Siempre que la economía necesita un ajuste en las cuentas externas, obviamente va acompañado de una caída del nivel de actividad. Argentina todavía no tuvo ese beneficio de poder crecer sin deteriorar sus cuentas externas, ¿no? Así que en eso lo tenemos, pero yendo un poquito más al punto que seguramente ustedes quieren escuchar, que es, bueno, tenemos un superávit comercial relativamente alto, muy bueno, si lo vemos en términos de vengados, son uno de el mejor bimestre en muchísimo tiempo. Otra ventaja de la que tiene el modelo es que de esas importaciones se pagan muy poco, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado hablar y me han escuchado hablar a mí de este tema hace muchísimo tiempo, que es, bueno, comparar lo que está importando Argentina y lo que está pagando en este nuevo esquema de pago en cuotas. Recuerden que esta historia de acumular pagos de importaciones terminó en esa pelota que hoy afortunadamente se está resolviendo con el BOPREAL, pero estamos creando otra pelota que es esta deuda comercial, si quieren, voluntaria, que es por este pago en cuatro cuotas que tienen las importaciones, ¿no? Entonces acá tenemos vemos cómo se va recuperando de a poquito los pagos de importaciones y acá las importaciones de vengadas no se derrumbaron tantos. Probablemente si el nivel de actividad sigue cayendo, esto va a venir, obviamente van a caer mucho más, pero en caso de que la economía se recupere como que quiere el gobierno, esto me vuelve a saltar. Así que ahí hay que tener cuidado en ese trade-off, a ver cuándo el modelo nos permitiría volver a crecer, ¿no? Por estas restricciones que va a tener en el mercado cambiario. Esto lo que tenemos ahora es más o menos este incremento en la deuda por importaciones, por eso a ese superávit comercial devengado le tenemos que sumar el superávit comercial caja, ¿no? Entonces por eso vemos que el Banco Central compra tanto. Fíjense, de diciembre a febrero tuvimos un superávit comercial liquidado que me da promedio de 3.500 millones de dólares por mes. Y eso básicamente es lo que le dejó el arco libre al Banco Central para comprar tantos dólares en estos últimos 3 meses, al menos hasta febrero. Fíjense, casi 8.000 millones de dólares entre diciembre y febrero, cuando en el mismo periodo del año anterior había comprado, no llegaba a 1.000, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen dónde está esa explicación a por qué el Banco Central compra dólares y como ustedes acá lo pueden ver, no fue el agro está liquidando menos, todavía no arrancó la temporada alta de liquidación. Recuerden acá que en esta línea gris tenemos el dólar soja 2 que allá por diciembre de 2022 nos generó ese salto, pero si ahora lo hacemos, ahora se lo vamos a mostrar, ¿no? Pero el término de la liquidación del agro viene bastante pareja porque recuerden que 20% de estas exportaciones se van al contado con liquidación, así que por eso no hay que verlo como tan alarmante que el agro esté liquidando poco, sino que el Banco Central está captando un poquito menos de ese incremento, que va a ser un problema, obviamente, porque cuando hacemos la cuenta al Banco Central se les ocurrieron 2.000 millones de dólares por esa vía, ¿no? Pero el gran componente también de este, le dije, no fue el agro, energía aportó un poco, pero el gran componente acá es el resto, esto que llamamos resto, que es todo el balance comercial del resto de los sectores, sin agro y sin energía, y el resto de las cuentas del mercado cambiario, como ahí, si quieren, lo redondeamos en los servicios reales, si quieren, la cuenta de viajes y servicios y fletes, ¿no? Fíjense, el sector sin agro tenían un déficit de 800 millones de dólares, bueno, pasaron a tener un superávit de 5.200 millones de dólares. Eso es gran parte de esta explicación de por qué el Banco Central está comprando. Y también tenemos, obviamente, este dólar blend y pago de importaciones en cuotas también impacta, no, perdón,
También tenemos el impacto de la recesión y el salto cambiario sobre las cuentas de los servicios reales. Ahí la cuenta de viajes se derrumbó, digamos, hay menos demanda de dólares para esos componentes y también se derrumbó la demanda de fletes y eso por lo que nos permitió que el déficit pase de 3.200 a solamente 700. Quiero ver cómo va con el tiempo. Entonces, continuamos. Bueno, esta historia que le vengo contando se está repitiendo en marzo. Marzo nos va a dar otro resultado muy bueno para el Banco Central en materia de compras. Viene comprando más o menos 100 millones de dólares por día. Ayer compró 150. La verdad es una fiesta en ese sentido las compras que tiene el Banco Central, pero por esto que les digo que es esta temporalidad en los pagos de importaciones, que obviamente a medida que se vaya normalizando, pasado mayo, todo esto, ahí vamos a ver la situación inversa, ¿no? Deberíamos ver un saldo comercial devengado mucho más alto y un saldo comercial liquidado mucho más bajo e incluso deficitario. Y ahí al Banco Central se le van a venir algunas complicaciones que creemos que va a tener que ir a afrontarlo. Por eso se los digo, no va a ser para este mes, no va a ser para abril, probablemente tampoco para mayo, pero quizás ya mirando junio y el segundo semestre, creemos que esta situación de holgura se va a ir poniendo un poquito más tensa, ¿no? Entonces, lo que importa acá para si estamos en un plan de emergencia o en un plan de previo a la estabilización. Acá lo importante es que el Banco Central aprovecha todo ese arco libre que tiene, compra dólares y le permitió acá acomodar el cuerpo en materia de reservas internacionales netas que prácticamente, bueno, todavía siguen siendo negativas, sigue siendo un problema. Cuidado que acá la película no terminó, acá seguimos teniendo, debiendo más de lo que tenemos, pero bueno, tenemos esta buena tendencia y considerando que se vienen meses un poquito más de estacionalidad, un poco más favorable para las exportaciones, podríamos ir viendo que este número de 2.000 negativo podría terminar en abril más cerca de prácticamente neutral. Como les digo, siempre nuestras dudas es lo que va a pasar en el segundo semestre y nuestras dudas aparecen en el segundo semestre porque asociado a esto y seguramente después lo vamos a hablar con Sergio, es qué está pasando con la política cambiaria. Una política cambiaria que a mi gusto, y se me permiten el término, un poco se está engolosinando con el atraso cambiario, ¿no? Si bien la inflación vino un poquito por debajo de lo esperado, seguimos viendo un camino inexorable a la apreciación cambiaria. Fíjense los $800, los 800 pesos que eran allá por el 12 de diciembre, como ahora ya estamos en 519. Si quieren ponerlo en perspectiva, los 519 está equidistante entre la devaluación de masa. La mala noticia que tengo para eso, que es asumiendo nuestras proyecciones de inflación para los próximos 3 meses, que tampoco son estratosféricas, ¿no? Son más o menos lo que dice el gobierno, de 2 dígitos, pongámosle el 10%, si quieren pónganle 9, lo que quieran. Y si mantenemos este tipo de cambio al 2% mensual, bueno, cuidado acá porque vamos a tener el tipo de cambio real en casi el mismo el que tuvo Milei cuando asumió. Cuando lo quieren ver en términos históricos, ya estamos por debajo del promedio histórico. Esto es un problema y obviamente Caputo no va a decir que el tipo de cambio está atrasado, pero nosotros tenemos la obligación de comentarles que acá Argentina, si no empieza a acomodar esta variable, va a empezar a tener problemas y obviamente esto va a ser una señal si quieren, para los dientes apretados desde el punto de vista del exportador y también de la tentación del importador de lanzarse a ese tipo de cambio. Todo lo que ya sabemos en lo que tiene que ver cada vez que tenemos estos procesos de atraso cambiario. Le puse si esta vez será diferente porque es un poco el argumento del gobierno que no necesita un tipo de cambio de 575, sino que Argentina con todas estas reformas que va a hacer, que por ahora todavía no salió ninguna, como lo acabo de comentar, bueno, no necesitaría un tipo de cambio real más bajo. Yo por ahora nos mantenemos como esto viéndolo como un problema importante a resolver. Obviamente
no es para salir corriendo, pero sí es para ir mirándolo con reojo por la persistencia que tiene este proceso de apreciación y lo que cuesta salir cada vez que tenemos estos procesos de atraso cambiario. El gráfico es más que elocuente, ¿no? Todos, de acá a acá, nadie decía que había atraso cambiario, de acá a acá tampoco, de acá a acá tampoco, hasta que la realidad se impone y lo tienen que dar con un salto cambiario. Ojalá que podamos ir piloteándola un poquito mejor, pero si quieren, esto es, si quieren, desde dentro de las malas noticias que tenemos en este mercado eufórico que tuvimos en el último mes, esto es una variable que a nosotros nos preocupa, nos preocupa y lo vemos continuamente a ver cuándo es el momento de empezar a, bueno, a cubrirse de algún evento que nos pueda dejar mal parados. Por otro lado, también tenemos que este tipo de cambio también le saca la ventaja al dólar blend, básicamente porque también cayó el contado con liquidación y eso hace que en términos reales, fíjense, el dólar exportador de acá, de los 900 pesos de hoy, es contra 645, es un aumento del 30%, con precios que corrieron al 90%. Entonces, fíjense acá cómo el atraso en la pérdida de competitividad del exportador, aún favorecido por estos esquemas así un poco heterodoxos, ¿no? Cómo, digamos, le está generando un problema a la hora, o por lo menos suponemos que va a empezar a complicar la cancha que esta situación continúe como hasta ahora. El mercado todavía no le está haciendo eco, no se está haciendo eco de estos comentarios que les estoy haciendo. La verdad que la brecha cambiaria sigue estable, digamos, incluso sigue estable con la fortaleza que el Banco Central bajó la tasa de interés, así que ahí tuvo un leve repunte, pero en términos generales vemos que el mercado financiero, el dólar financiero sigue muy tranquilo, un poco también por esa ventaja que le da que el 20% de las exportaciones se liquiden en ese mercado. Otra ventaja es que hay pocos pesos y puede haber desarme de posiciones en dólares. La historia es que acá que la brecha, la verdad, quedó ahí en ese rango entre 25, en torno al 25%, respetó el piso que nosotros, imaginario que nos habíamos establecido, como este 17,5 del impuesto país. Fíjense que cada vez que lo quiso testear, obviamente volvió, no era sostenible que el tipo de cambio esté por debajo del 17 o la brecha esté por debajo del 17 y tampoco es que para hacerse los rulos cuando la brecha empieza a subir, bueno, acá también testeó el 67 y el 65% que es el dólar tarjeta. Creemos que se va a mover en ese rango, creeríamos que la brecha cambiaria, ahora lo vamos a discutir seguramente con Nico y Sergio, pero la brecha cambiaria para los próximos, si vemos los próximos 30 días, deberíamos tener de relativamente estable, no la vemos derrumbándose a pesar de que viene una estacionalidad favorable, básicamente porque ahí también empieza a jugar un poquito la demanda después de los 90 días de gracia que tuvieron los que fueron a comprar el Bopreal 1, así que ahí podríamos tener alguna tensión, pero más allá de ese movimiento táctico, si quieren, no vemos que la brecha se le dispare al gobierno, no están dadas esas condiciones, al menos por el momento. Ahora vamos a ver por qué, pero en ese sentido, otro de los mensajes que les quiero dar, más allá de mis preocupaciones sobre el atraso cambiario, es sobre que la brecha en el cortísimo plazo, o por lo menos hasta el próximo House View que nos vamos a ver dentro de un mes, seguramente esté rondando en estos niveles. Veremos, les comentaré allá por fines de abril. El otro componente que tenemos que ver es qué pasó con la inflación. Una buena noticia, pero fíjense, Nico, Sergio y el público en general, cómo enseguida nos endulzamos tan rápido, ¿no? Argentina, fíjate, tuvo, es cierto, una inflación del 13,2%. Continuamente nos están evaluando, bueno, si bajó y cómo podría haber sido y qué pasaba si no hacía nada. Bueno, evitemos todos esos casos hipotéticos y vayamos a qué es lo que verdaderamente está pasando. Es decir, es una buena noticia para el gobierno que los datos salgan por debajo de las expectativas, pero tampoco es como para sacar tanto pecho en que el proceso de desinflación se está consolidando. A nuestro criterio todavía queda bastante por hacer. Fíjense, es cierto, esta baja de la inflación bastante, casi 10 puntos bajó la inflación en febrero. Nosotros no creemos que en marzo continúe esta baja, probablemente esté más cerca entre 13 y 12%. Con esto es cierto también que volvió a la inflación
del plan platita, ¿no? Una inflación casi del 13%, con la core bajando un poquito más, está en los niveles que tuvimos previo al salto cambiario que allá por las PASO del año pasado, pero fíjense, todavía estamos al doble de lo que era hace apenas un año atrás, ¿no? Entonces, fíjense cómo este proceso de ajuste de precios relativos no va a ser tan rápido, no va a ser lineal. Hay sí una cosa muy buena en este contexto, que es que están ajustando los precios regulados y a pesar de eso la inflación bajó. Fíjense, el IPC acá se los muestro con grandes componentes, ¿no? Del 25 al 13, y fíjense acá lo que nosotros le comentábamos el House View pasado. Es probable que con un tipo de cambio cuasi congelado, subiendo al 2%, la inflación en bienes se derrumbe más rápido, y con este proceso de ajuste de precios relativos, la parte de servicios esté mucho más pesada, ¿no? Este 17% acá el gobierno también lo empieza a ver con algunos ojos de preocupación en su afán, perdón, de bajar más rápido la inflación con este nuevo gradualismo en la suba de tarifas. Es cierto que en febrero se notó la suba en las tarifas de electricidad, pero faltan las de gas, falta otra parte en la parte de electricidad. Veremos ahí el gobierno cuánto amor le tiene al ajuste rápido de precios relativos. Por el momento, esto es lo que nosotros creemos que le pone un piso bastante alto, porque todavía el proceso de ajuste de precios relativos le falta un montón. Le falta al menos 30 puntos de IPC para que podamos tener el índice de precios, que para tener una velocidad crucero. Así que por ese sentido, nosotros vemos que la inflación va a seguir siendo por lo menos de 2 dígitos, al menos por 2 meses más, pero ahora le vamos a mostrar esa tendencia a la desinflación. Lo que quiero decir es que no vemos un derrumbe de que la inflación vuelva al 6% que teníamos hace un año atrás en apenas 2 meses más. Al menos, ojalá nos equivoquemos, por ahora no nos están dando esos números, básicamente porque es muy difícil que poder lograr esos niveles matemáticamente. No cierra, si no, no estarían ajustando precios de los servicios. Entonces ahí vamos a tener que, digamos, lo digo de otra manera, si Argentina baja muy rápido la inflación con los precios sin que suban los precios de los servicios, vamos a tener, así como tenemos un problema temporal en el frente externo, lo vamos a tener en la parte fiscal, porque obviamente esto va a requerir muchos más subsidios, ¿no? Entonces, esto creemos que es el camino más saludable dentro de esta tensión que tenemos con las variables económicas. Pero más allá de eso, también el Banco Central sacó pecho y con esa baja de inflación volvió a bajar la tasa de interés, y eso es lo que nos permite, nos dejó un poquito desorientados en cuanto a que es un modelo que no quiere tasas de interés reales positivas. Entonces, si tener tasas de interés reales positivas, más allá de que el dólar me lo deje inquieto, para mí esto es una señal de que más allá de las promesas o más allá de esa impronta de marcar la cancha un poquito más adelante, me parece que con tasas de interés reales negativas, como está viendo y va a seguir ocurriendo, es muy arriesgado, sería de aventurarse a tener una apertura del control de cambios. Así que este es otro argumento que nosotros le mostramos para tratar de, no sé si de convencerlos, pero darle nuestra mirada de por qué el control de cambios se va a mantener. Finalmente, antes de que me maten, les doy un panorama de actividad. Fíjate, Nico, ¿no? Que todavía no hemos llegado al piso de la profundidad de la caída de la actividad. Lo estamos velando al nivel de actividad, si quieren, para ser más exagerados, y ya estamos hablando de salidas en B, en U, digamos. Para mí es un debate que pierde un poco de sentido, porque aparte la letra de la recuperación siempre va a ser una B. Va a caer va a encontrar un piso y después se va a recuperar. El tema acá es con qué pendiente o que en cuánto tiempo, ¿no? Probablemente si ustedes creen que la salida en B significa que vamos a recuperar todo lo perdido al inicio de la crisis en un año, creo que eso no va a ser la letra que va a dibujar la actividad.
Y nos basamos un poquito en la historia. Siempre Argentina, para recuperar el nivel de actividad, e incluso con shocks a favor, siempre les costó al menos 8 o 9 trimestres para volver al nivel inicial. Entonces, para volver al nivel original, o por lo menos el pico de, digamos, de actividad que tenemos, que, digamos, que va a ir ajustando, que va a ser seguramente piso ahora en el primer trimestre, después favorecido un poquito por la cosecha. Bueno, este nivel de previo a la crisis, de previo a la caída en nivel de actividad, vamos a tardar al menos, creemos que si la historia no nos miente, debería tardar entre 6 7 hasta 8 trimestres. Vamos a escribir un informe sobre esto. Por lo tanto, a los que tienen, dependen del nivel de actividad, bueno, no, creemos que no deberían endulzarse en cuanto a que va a haber una salida rápida de este nivel de consumo e inversión, que, sobre todo el consumo, que va a ser el que más pesado lo va a tener. Bueno, una buena noticia para el gobierno dentro de este contexto de acomodamiento de precios relativos y de desequilibrios macroeconómicos es que por algo que nosotros también se lo hemos comentado, y algo que también nos generaba duda era qué apoyo popular podía tener el gobierno en este contexto. Obviamente es una encuesta cualitativa, nadie sabe si hay elecciones cuántos votos sacaría el gobierno, pero si le creemos a este índice de confianza y también a varias encuestas que salieron últimamente, podría decir que el gobierno está fuerte en cuanto al camino elegido y cómo la gente está tolerando ese ajuste. Y digamos en riesgo calle porque no vemos piedrazos en el Congreso ni en la Plaza de Mayo como que le den ese olorcito que había en 2001 en el segundo semestre, cuando había tanta tensión política. Ahora la luna de miel continúa y eso la verdad que nos relaja y es parte de lo que creemos que el mercado está leyendo. No me quiero extender mucho más, perdón Sergio, simplemente nuestras proyecciones. Como acá ustedes ven, el proceso de desinflación que nosotros estamos viendo mucho más lento del que creen algunos colegas. La verdad, nosotros por ahora nos mantenemos en ese rango, estamos en el 200% de inflación. Es cierto, lo hemos corregido a la baja. Y acá tenemos también nuestro intríngulis, ¿no? A la hora de decir qué va a hacer el gobierno, ¿no? Le confiamos que va a devaluar al 2% en marzo, le confiamos que va a devaluar un poquito más en abril, la verdad puede ser un 2%, no nos cambia la historia. Y acá es como que este es un escenario más que probable, deseado, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero volver al gráfico del principio, ¿no? O sea, Argentina sigue con este nivel de inflación y mantiene este crawling peg al 2%. Verdaderamente creo que en el segundo semestre, cuando nos pregunten, nos van a decir cuándo es momento de hacer cobertura. Así que esto creemos que va a haber que seguir viéndolo. Ahí tienen las proyecciones. Bueno, y con esto no les quiero sacar más tiempo a Sergio para que comente, Nico, pero ahí más que nada en esta última parte solamente mostrábamos esta fiesta que tuvo el mercado de activos locales, que es a los que nos escuchan, lo que les importa también, es esta caída, enorme caída que tuvieron el riesgo país, la suba de las acciones y perdón, de los bonos que superaron ampliamente a los bonos comparables de emergentes. Por lo tanto, toda esta recuperación que tenemos es Made in Argentina, ojalá se mantenga así. Así que, pero bueno, siempre tomando las precauciones del caso, ¿no? Con las fragilidades que tiene este escenario en el cual obviamente como les dije al principio, van 100 días, pasamos de la hiperrecesión a la cuasi hiper y ahora a la recuperación en B. Por eso, bajar un poquito la espuma, a ver hacia dónde vamos. Creemos que vamos en un contexto de desinflación, hay avances importantes, hay decisión política en acomodar los precios relativos, no tenemos novedades que alguien dice, no, yo emito porque no genera inflación. Bueno, esos debates ya no están y simplemente estamos operando al paciente. Ojalá que el cirujano no le erre con el bisturí a ninguna vena, ¿no? Gracias, Martín. Sergio, vamos derecho. Después, en todo caso, si nos queda algo de tiempo, hacemos algún resumen. Bueno, muy bien. Nico, me comentás, Nico Martín, me comentas si se ve. Entiendo que sí. Sí, perfecto. Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, yo lo que le vengo a traer es un poco de mercado de capitales que estuvieron pasando con no solo los portfolios recomendados, sino con nuestro caso testigo de la industria. Y después
aprovechar para cerrar uno de los trades que habíamos sugerido allá en enero y para ver cómo nos fue. Para empezar, en términos de, acá creo que acá faltaba la completa. Bueno, ¿qué estuvo pasando con el mercado de capitales en este momento? Y más que nada teniendo como testigo a la industria de fondos comunes de inversión que nos va representando bien que estos cambios de ánimos que nos fue comentando Martín, de la hiper a la recuperación en B, o sea, eh, esta hiperactividad que nos está, o el cambio de tendencia que nos está mostrando constantemente el mercado. Para empezar, desde el principio de año hubo netos muchos flujos de rescate, es decir, esta inflación a los que tenían instrumentos de, de inversión, tuvieron que ir vendiéndolos o rescatando esta plata para ir solucionando temas que se habían apoyado en la industria de fondos como una inversión, como una muleta para tapar otros problemas que tenían en la macroeconomía. Es decir, y ahora lo vamos a ver con más énfasis. Hubo mucho rescate de empresas que tenían que pagar sus importaciones y que estaban utilizando los vehículos que ofrecía desde la industria de fondos hasta los que ofrecía el gobierno, como los instrumentos de Darling. De esos se fueron rescatando plata más que nada, y a partir de ahí, eso en términos de flujos, en términos de stock, vemos que a pesar de la inflación que hubo, no hubo una tendencia definida, si quieren, en el último mes, o de las últimas semanas, desde que hubo esta baja de tasa que les comentaba Martín. eh, Tuvimos estas suscripciones y ahora vamos a ver en dónde y en qué estrategias son las que se están viendo beneficiadas. Y por último, con estos cambios constantes de humor que están teniendo los inversores, los retornos en las clases de activos están siendo muy dispersos. Quiero ir cubriendo estos puntos eh, para ir sugiriendo cómo posicionarse para más adelante. Eh, en términos bueno, como le decía, tendencia al alza de las tasas y después los datos hasta lo más reciente que tenemos, hasta el 22 de marzo. Hay cinco clases de activos que son las que vamos siguiendo hasta ahora con este seteo mental de qué es lo que nos van pidiendo los inversores, qué es lo que van queriendo seguir, que es batir a la inflación, batir a la devaluación. Están apareciendo las primeras consultas de acciones argentinas, qué podemos hacer acá para los inversores que están viendo algún tipo de recuperación o algún tipo de ganancia de productividad de las empresas que van cotizando. Y después las otras dos clases de activos más interesantes, que son las de temas uno y Money Market, que como distinción más importante es que la duration es muy, muy corta de estos instrumentos. La de Money Market es semanal, incluso o diaria, y la de temas uno acá hay mucha más dispersión, pero no se suele estar expandiendo más de 180 días o entre 60 y 180. Es decir, en 6 meses podríamos haber cobrado todo el portfolio de las inversiones. Lo más destacable acá es el ganarle a la devaluación en este término negativo. Y sí, empezar a mencionarles, primero vamos a hacer la autopsia de la última barra que tenemos abajo. Este rescate fue de un día puntual, como sucedía después de cada devaluación, eh, por ejemplo, a mediados de la década pasada, o fue más paulatino. Y acá lo que les quiero ir mostrando es que eh, tenemos rescates sistemáticamente todos los días. Si tienen un amigo, si del otro lado nos está escuchando un portfolio manager de estos fondos Dollar Link, están viendo momentos de rescates, están viendo momentos de sus fondos siendo achicados. ¿Era esperable? Entendemos que sí, porque la solución que planteó el gobierno a el problema de deuda de importadores con el cual empezó este mandato lo fue solucionando con una herramienta de mercado de capitales que Martín les fue mostrando, que era el BOPREAL, que como les mostró, es una herramienta que esterilizaba pesos, es decir, esos pesos de algún lugar tenían que salir, y uno de esos lugares de los cuales salieron fue de los fondos comunes de inversión. Y acá estamos viendo la primera conclusión que estamos notando,
que los jugadores que están participando en la industria, que están moviendo los precios, están empezando a rotar. Teníamos por un lado los importadores que tenían esto que suelo escuchar, el overhang de pesos, que tenían pesos y no sabían cómo aplicarlos para pagar sus deudas. Bueno, de a poco ahí está lo que nos comentaba Martín al principio, que puede ser que se está potencialmente generando un inconveniente para más adelante de este calibre, pero hoy estamos viendo que de la industria están rescatando plata para amortizar eso. Y eso nos está impactando de lleno en los retornos de las carteras. Y a esto quería llegar, aprovechar los minutos que tengo para decirles que las dos primeras conclusiones que voy viendo, la volatilidad es infernal. Lo que gana un mes no necesariamente va a ganar en el otro. Tener una visión clara de lo que va a pasar, tener una ejecución firme, digamos, y tomar la decisión en el momento indicado, está teniendo mucho retorno, se van destacando los que van haciendo esas decisiones. Entonces, desde acá me gustaría ir barriendo de arriba abajo. Primero, ganarle a la inflación. Vemos que arrancó el año muy tímidamente, con un 4,5%. Acá habíamos visto un poco un overshooting de lo que era la demanda de estos instrumentos por dos razones. Se creía que esta devaluación no iba a ser la última, es decir, que el efecto inflacionario iba a ser todavía mayor del que terminó siendo. Y después eso, digamos, se materializó en precios. Y después, por otro lado, tampoco había otros instrumentos más grandes, es decir, no existía la tasa fija y los dólar link habían empezado a perder eh, ese brillo que tenían el año pasado. Entonces, a partir de ahí vemos que en febrero tuvieron un buen retorno y después en marzo, a raíz de la baja de tasas, están obteniendo en lo que va del mes. Casi un 15%. Es decir, en el año es la categoría que nos está dando más retornos con un 33%. Y acá, ojo, cuidado, como les decía, no es estrictamente invierto en fondos invierto en bonos que buscan ganarle a la inflación, la curva está con mucha volatilidad, pero a pesar de no solo esto, sino que los portfolio managers con los que venimos hablando, los que toman decisiones de inversión todos los días, empezaron a notar cierto atractivo en vender futuros de SER. No es una recomendación, sino es solamente contarles cómo es que llegaron a estos retornos, donde les terminaron armando una posición de futuros vendidos que les terminó reportando unas ganancias bastante interesantes, y se están materializando en estos retornos. Están metiéndose en un riesgo, están utilizando una curva que no es la propia para esta clase de activos, pero preso de los datos, tenemos que decir que les estuvo dando buenos retornos. Después, lo que es capaz el tanque de batalla, con el cual quiero empezar a recomendarles y voy a empezar a profundizar un poco más, ganarle al plazo fijo en pesos. ¿Está bien? Acá estamos haciendo tasa fija en pesos. Veamos que en enero y febrero contábamos con una tasa regulada en los bancos, que es cerca del 9%, bastante imbatible, con mucha seguridad y cero volatilidad. Bueno, esa tasa dejó de existir, y ahora el banco salen a competir por tasa. Es decir, eh, hay que ver en qué banco se ofrece más tasa. Y acá esta cartera de fondos que busca ganarle el plazo fijo, su benchmark se hizo más fácil de batir, pero quiero que destaquen la baja volatilidad que va teniendo esta clase esta cartera, apalancada más que nada en fondos temas uno, que ahora vamos a empezar a repasar cuáles son. Me está corriendo a un 8% mensual, unos puntos más que el money market, teniendo en cuenta que ahora los money market van a rendir significativamente menos que antes, producto de esta desregulación de la tasa de interés. Y para aprovechar los últimos minutos que me van quedando, continúo con ganarle al plazo fijo en dólares. Acá veníamos con una posición con deuda corporativa, es decir, con una parte soberana muy baja. Ahora capaz podemos ir expandiendo algo más, que empezaron a aparecer instrumentos como el Bopreal 2 o la serie D, que tiene una duration muy corta, que pueden ofrecer retornos al portfolio con baja volatilidad. Son alternativas que estamos considerando de cambiar de fondos para atrapar esos retornos. Después ganarle a la devaluación, este es el dato
capaz nos está llamando más la atención, o sea, se están morigerando las expectativas de evaluación, gran parte del mercado está comprando ese 2%, tiene muchos riesgos, como les comentaba Martín recientemente, pero si bien en enero tuvieron un buen retorno, producto de una expansión en la brecha, como vamos a ver en unos minutos, y después en febrero ya continuaron con todo el desarme que les habíamos comentado, esto de empezar a vender los instrumentos de Link para irse al Bopreal y tener esa solución que necesitaban todas las tesorerías de los importadores. Después el 8% y acciones sí viene con mucha volatilidad, 35% en enero, que venía con mucho ímpetu, había mucho flujo entrando a la categoría. En febrero se cayó la ley de bases y eso fue un golpe bastante fuerte, además también un golpe fuerte. Fue un golpe que tengamos en cuenta que esta clase ajusta mucho por el tipo de cambio. En febrero tuvimos un desarme muy fuerte de lo que fue el nivel de brecha. En marzo estaba ofreciendo un buen retorno. Es decir, está con muchísima volatilidad. Y ahora quiero ir rápidamente a lo que es la dispersión que hay de retornos y el valor que está teniendo tener una visión clara y una ejecución precisa de las estrategias de inversión, ya sea para tesorería o ya sea para capitales con más perfil de riesgo. Quiero que les mencioné el retorno, el valor y quiero destacar la dispersión que hay entre los que van primeros en la categoría T más uno, que creemos que va a ser la más competitiva y más demandada, al menos mientras se mantenga este estatus del mercado. Tener un fondo, haber elegido mal el fondo puede ser un detrimento importante en el retorno, casi que duplicaron, tener el mejor vehículo duplicó al tener a los que están del otro lado de la tabla. Y acá, de vuelta, siempre es entender y charlar o en este caso nuestro trabajo es hablar con el manager de qué están viendo, qué visión están viendo, qué estrategia están implementando y como les digo, el retorno se debe mucho a esta venta de los contratos de futuros que hubo, que fue una estrategia, digamos, muy rentable. Y por último, así dejamos espacio para que Nico nos haga consultas y responder alguna que otra pregunta que vi en el chat. En enero estuvimos recomendando hacer un carry trade en ese momento, o se llama carry trade, en ese momento la brecha estaba en torno al 60%, se estaba ampliando. Muchos importadores habían tomado la decisión de cancelar sus deudas sin esperar las soluciones propuestas por el gobierno y el Banco Central, y eso fue expandiendo lo que era la brecha. Desde ese momento, el 24 de enero fue la última vez que nos vimos. eh, Desde ahí el MEP estaba cotizando a 1.232 y el tipo de cambio del contado con liquidación a 1.300. Desde ahí la variación ayer cayó en promedio un 18%, el contado contra el MEP. Y desde ese momento el money market rindió un 15% en promedio. O sea, si agarramos desde los mejores hasta los peores, la volatilidad ahí es muy chica, la dispersión es muy chica, pero mencionarles el promedio fue 15%. Y con un ejemplo de haber invertido $1.000 de aprovechar esta estrategia en dólares, moneda dura, que en general es la que nos comentan los inversores que miden sus inversiones, fue un retorno del 40% directo en 2 meses. Es un retorno muy generoso y ahora, como no siempre las recomendaciones son de compra, hay recomendaciones de venta. Creemos que es un momento que puede ser interesante ir tomando ganancias de esta estrategia, ir dolarizando capaz un poco más el portfolio. Tenemos algo de dudas de cómo puede ir desarrollándose el tipo de cambio financiero ahora que los importadores que suscribieron el Bopreal a partir de abril van a poder terminar de cancelar sus deudas comprando contado con liquidación sin que esto les impida el acceso al MULC. Vemos que ahí va a haber una fuerza demandante que puede ser importante, lo cual también es malo para los fondos Dollar Link porque van a seguir rescatados. Y también a esta clase de activos le va a poner mucha presión para adelante. Por eso, a modo de resumen, ir capaz tomando ganancia de lo que son las estrategias de carry.
fondos T más uno para la aplicación de pesos y sabiendo bien en qué estrategias están invirtiendo. Y después también para adelante vemos mucha presión en la clase de activos de Dollar Link, más que nada por un tema de flujos. Con esto quiero cerrar mi presentación. Nico, abrir el espacio para consultas. Muchas gracias, Sergio. Muy bueno. A ver, a modo de resumen, quisiera tratar de poner un poco cómo fueron la evolución de las distintas variables. Claramente, entre la charla tuya y la de Martín, se ve el deterioro que hubo en los activos Dollar Link y no comentamos o no llegamos a profundizar mucho en lo que fue el rally de los bonos soberanos. Esto claramente es un reflejo de la estrategia que el gobierno siguió de tener un crawling fijo en el 2% y de hacer una recuperación muy importante del tema reservas. Hacia adelante, me gustaría saber qué opinan y qué piensan respecto de cuáles serían los mejores lugares para estar posicionados, porque se genera una incógnita respecto a si el gobierno va a hacer un cambio o no de este crawling para tratar de acompañar digamos, de no permitir que se siga revaluando mucho el peso y por otra parte, también vemos un proceso de desinflación. Pero esto se ve al mismo tiempo con una baja de tasas muy fuerte, con lo cual las tasas son reales negativas y no hay mucho espacio para hoy ganarle o tratar de recuperar parte de la inflación, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué opinan respecto a qué estamos esperando o qué vemos para adelante, en dónde nos convendría estar posicionados. Sergio, si querés arrancar vos, ¿No? Sí. En particular, sí hubo mucho ruido con el tema de nuevos máximos de paridades, pero también pongamos en mi opinión, ¿no? Que el árbol no nos tape el bosque, el riesgo país es de 1.500 puntos, o sea, no hay acceso al mercado. En ese sentido, habría mucho espacio para seguir comprimiendo siempre y cuando la perspectiva de la deuda siga mejorando, es decir, que este superávit fiscal que va a tener tensiones para adelante, apalancándonos en la presentación de Martín, se vaya manteniendo y eventualmente haya, digamos, esta sostenibilidad de la deuda que se le va a pedir a los bonos. En lo personal, siento que tiene para seguir subiendo. Recordemos también que se lo compara con un nivel de paridades de un mercado completamente exhausto, o sea, sin mucho para dar, y desde ahí está teniendo un rally impresionante. Eh, los fundamentos me parece que todavía están como para tener esta deuda en el portfolio. Y después para el tema de pesos, Nico, acá siempre en todas las reuniones con los inversores les digo, definí tu benchmark bien y trata de no moverse, es muy difícil, siempre son moving target. Pero hoy para ganarle a la inflación hay que incurrir en riesgos. No hay una tasa que te dé una tranquilidad, hay que tener estos futuros vendidos y que te salga bien, hay que hacer mucho trading y pegarle sistemáticamente a la clase de activo que va empezando a subir. Entonces, a partir de ahí, sí creemos que para adelante el mensaje que estamos viendo en el mercado es que elige, producto de la última licitación, convivir también con tasas reales negativas, no le está pidiendo un esfuerzo sobrehumano ahí al gobierno, así que desde ahí la inflación va a ser un benchmark bastante difícil de batir para inversores muy conservadores. Para los arriesgados va a haber que ir trabajando sistemáticamente en esa variable. gracias. Martíncho, ¿tenés algún Sí, comentario? bueno, a ver, en cuanto a los bonos soberanos, como vos bien comentaste, Nico y Sergio, a ver, el rally que hicieron fue fuertísimo, hicieron la recuperación en B fue ahí en los bonos soberanos. Si uno mira emergentes comparables, como que uno diría comparables entre comillas, ¿no? Digamos, siendo de los peorcitos emergentes, todavía Argentina parece que tendría margen, ¿no? Para seguir subiendo. Mi única duda ahí a ver si no es momento de tomar ganancias, considerando que
un poco, no sé si ahora, porque vamos, abril va a ser, debería ser bueno, digamos, si el driver es la acumulación de reservas, vamos a seguir en abril acumulando reservas. Eso es muy probable que así lo tengamos y probablemente también en mayo. Ya es como una visión más estratégica de largo plazo, bueno, tendría un poquito más de cuidado porque obviamente juega la película de fondo de esto, que es si el gobierno puede ir sacando las leyes en el Congreso, que aparentemente hay una tensa calma ahí, estamos un poquito más allá del pataleo, del rechazo de la ley ómnibus, parecería ser, digo, parecería ser que es lo que vemos todos, que hay cierta afán de negociación con un poquito el pacto de mayo, como le llamen, ahí en el horizonte. Eso para la deuda en dólares. Para toda la parte del tramo en pesos, Nico, para nosotros seguimos recomendando los instrumentos ajustables por inflación de mediano plazo y también cuando vemos esta dinámica que está tomando el crawling pega al 2% con los futuros, creemos que los futuros también es una oportunidad como para ir cargando un poquito y un poco contener ese riesgo que si no se hace nada seguramente lo vamos a tener en el segundo semestre. Ok, entonces vemos que el proceso de desinflación continúa, pero a pesar de eso, los retornos tienen que estar en tratar de llegar a cubrir ese dato de inflación, Sí, que digo, obviamente siendo tenemos, conservador es claro, difícil porque las tasas están muy bajas, hay que tomar algún riesgo, como mencionaba Sergio, tomar algo más de posición a mediano, largo plazo con bonos SER posiblemente, o algún plazo fijo UVA para que pueda a modo personal. Y después el tema de los bonos en dólares, creo que estamos entrando en el periodo de alta liquidación del agro, eso va a seguir o va a mantener que las reservas se sigan recuperando. Eso son buenas noticias para los bonos hard dólar, porque básicamente hasta el gobierno recientemente compró dólares y anunció que está juntando los dólares para hacer el pago de junio, con lo cual de alguna manera le da certeza a que no va a haber ningún ruido con este activo. Pero bueno, claramente sí han subido bastante. Habrá que ver quién quiere seguir en la montaña rusa, digamos, recuperando, o quien quiera por ahí bajar, desencillar un poco y ver qué pasa, ¿no? exactamente. Sí, Nico, solamente para aclarar, nosotros quizás somos un poquito más pijoteros, si querés el término, en cuanto a la baja de inflación. Somos bastante moderados en que esa inflación de un dígito se produzca rápido. De hecho, la estamos viendo recién para el segundo semestre. Somos un poquito más moderados que otros colegas. Pero más allá de eso, digamos, la inflación promedio en el mejor de los casos del 10%, estás hablando contra tasas del 5,5%. O sea, todavía tenés mucho margen de desinflación mucho pifie en esa desinflación para perder respecto a otros instrumentos. Ok, bárbaro. Sergio, ¿querés complementar algo más? Sí, con la curva hard dólar, no dejar de mencionar que este rally todavía no corrigió la curva en el sentido de tener pendiente positiva, sigue con una pendiente negativa. Para los que están más en finanzas, saben que eso es una figura de una economía, digamos, compleja. Es decir, el que cree que va a seguir este rally, eh, recomendamos la parte más corta de la curva, donde hay más espacio para compresión para una normalización. Eh, Eso era el último comentario. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos por participar del How to de marzo. Nos vemos el mes que viene. Les deseamos a todos unas felices Pascuas y que pasen posiblemente en familia y disfruten los seis Bueno, días de vacaciones. muchas gracias. Hasta la Luego, próxima. muchas Gracias a gracias. todos.